Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea que esté pasando cuando le dan play a esto. Arrancamos de esta manera. Y antes de empezar les quería decir que bueno, sé que el video de la semana pasada podría haber salido mejor, pero también es cierto que esa semana ha estado atravesada por una cobertura que he tenido que hacer el fin de semana para Página 12 de lo que ha sido una cumbre que ha reunido a líderes progresistas de todo el mundo aquí en Barcelona. Pueden ver lo que ha sido la cobertura ahí en el diario y he estado como con la cabeza muy metido en eso, ¿no? Pero hoy traigo una historia para que conversemos, para que, bueno, si quieren dejar comentarios y sumar, lo pueden hacer, que me ha recordado esa historia, este libro. El libro es un tema aparte que merece un capítulo especial. Este libro se llama Girl on Girl, lo he mostrado un poquito la semana pasada, cómo la cultura pop convirtió a una generación de mujeres contra ellas mismas, ¿no? O volvió a una generación de mujeres contra ellas mismas. Está escrito por Sophie Gilbert, este libro. Sophie Gilbert es una periodista cultural muy reconocida. Actualmente vive en Londres. Ha sido reconocida con premios por su trabajo como crítica cultural y ha estado nominada, ha estado como finalista en el premio Pulitzer, que es el premio más prestigioso al que puede aspirar una persona que hace periodismo, ¿no? Ella se encarga en este libro de desarrollar varios aspectos de la cultura pop, ¿no? Las películas, las canciones, la industria en general de la televisión. Y hay un capítulo donde se centra en los reality shows. Y cuando aborda la historia de los reality shows, recuerda a Jenny Cam. No sé si han conocido a Jenny Cam. Jenny Cam ha sido el primer fenómeno de una persona que ha transmitido toda su vida a través de una cámara. Una persona que era consciente de la mirada de los demás sobre su vida íntima y que lo hacía, bueno, mostraba aspectos de su casa, para ese momento no era común, ¿no? Estamos hablando 1996, no existían los reality shows, no se había estrenado todavía The Truman Show, no había una noción de mirada de gran hermano, si bien el libro de Orwell de 1984 es muy anterior a todo esto que estoy contando, pero hasta ese momento Internet no había brindado la posibilidad de convertir la mirada del otro en un acontecimiento, ¿no? Ella era programadora, se autodefinía como una nerd y genera un código para que su cámara web tome fotografías cada 15 minutos, eso luego se reduce a 3 minutos, entonces uno podía ver a Jennifer Ringley en su habitación, cambiándose, yendo al baño, volviendo a alguna actividad, durmiendo. Todas las cosas estuvieron muy presentes en esa mirada externa que tenían los demás sobre su vida. El proyecto se llamó así, Jenny Cam, como decía. Transmitía durante 24 horas la cámara y en esas actualizaciones, decíamos, bueno, también se la podía ver comiendo o haciendo otras cosas, ¿no? Llegó a tener Jenny Cam cerca de 7 millones de visitas por día en su web. Se adelantó a varios fenómenos que todavía no habían surgido en ese momento, los que fueron los webcamers en un principio, las videollamadas también y por supuesto decía el reality show. Y aparece aquí en esta mención de Sophie Gilbert en el libro el concepto de el voyerismo, ¿no? La mirada externa que se convierte en algo mucho más consolidado en la década del 90. Sophie Gilbert traza una línea histórica de algunas menciones de la cultura pop al nuevo fenómeno, algunos comportamientos de los consumidores. Por ejemplo, ella muestra un número de que en 1985 se alquilaban 75 millones de películas para adultos en los videoclubs. Y de 1985 a 1995 ese número pasa a ser de más de 600 millones de alquileres de películas para adultos. ¿Qué hubo en el medio? Bueno, la crisis del SIDA, la paranoia alrededor de la enfermedad del SIDA. Y hay una cita que ella hace de algo que dice Madonna en ese momento, que es que el SIDA generó una
suerte de doble vertiente, ¿no? Por un lado, un nuevo tradicionalismo y por otro lado, un tipo de voyerismo sería. Entonces la mirada se convierte en una manera de poder acceder a eso y también se convierte en una oportunidad del mercado para sexualizar mucho más la, bueno, los contenidos culturales, ¿no? Y ella dice, Sophie Gilbert, en relación a también su estudio de la industria del entretenimiento, que un poco a partir de la década del 90, a mediados de la década del 90, las empresas se dan cuenta de esto y convierten a los videoclips en la puerta de entrada a otros productos que vendía también la empresa, que eran estos pay-per-view, que uno tenía que pagar para acceder a canales premium, para adultos y ese tipo de cosas, ¿no? Que ese era realmente el negocio. También hace algo muy interesante respecto a cómo inicia la década del 90 con mujeres que tenían una mirada autoral fuerte, políticamente fuerte, tenían algo para decir. Cita los casos de Sinéad O'Connor, pero también de otras bandas que se habían reconocido dentro de una movida mucho más punk. Y cómo ese tipo de figuras después son absorbidas por la industria y para fines de la década del 90 ya no había mujeres, sino que había girls, dice Sophie Gilbert. Había popstars, había un tipo de imagen más lavada para ser más amable con la industria y como que la máquina del sistema en sí misma termina como lavando lo que eran esas personalidades más fuertes, ¿no? Bueno, me he ido mucho por las ramas, pero volviendo al caso de Jenny Cam, de este fenómeno que se da en la década del 90, en 1996 específicamente, se extiende hasta el 2003, Jenny Cam, ¿no? Con más de 7 millones de usuarios por día, decía. Ahora, la gente, ¿qué pasa cuando se siente tan cómoda con un fenómeno de estas características? Bueno, no quiere que ese fenómeno cambie. Y eso le empieza a pasar a Jenny Cam. Las personas la miraban mientras doblaban la ropa, mientras hacían cosas en la casa, tenían como esa compañía del otro lado de lo que era Jennifer. Y un día la cosa se pone un poco más rara, ¿no? Jennifer nota que tenía cada vez más espectadores hombres y de 7.000 emails que recibía en su bandeja de entrada, solo 7 pertenecían a mujeres. Y entonces comienzan a llegarle pedidos de hombres para, bueno, que a cambio de dinero ella les dé algo. Ella queda a merced de lo que Sophie Gilbert desarrolla en esto de la mirada masculina, que moldea por la fuerza y que no importa qué tan auténtico seas, qué tan auténtica seas en este caso, hay algo en el escrutinio de los demás que modifica la manera en la que nos comportamos, nos guste o no, y eso es lo que desarrolla Sophie muy bien en su libro. Todo escaló, en el caso de Jenny Cam, cuando se acuesta ella con un hombre que tenía pareja, y la mirada moral no tarda en lastimar su imagen pública, porque al fin y al cabo Jennifer era humana, ¿no? Podía cometer ese tipo de deslices, de situaciones. Digo, no tenía por qué ser perfecta en su comportamiento, pero esa mínima falla genera una ola de odio hacia Jennifer. Imagínense en el 2003, mucho más, que no estaba tan conversado el tema del odio en las redes, en Internet, que Internet todavía parecía algo más democratizador, no es la mirada que tenemos hoy de Internet. Y eso fue, bueno, inaceptable para su público y ahí se terminó el proyecto de Jenny Cam. También dice Sophie Gilbert en el libro que a partir del crecimiento de los reality shows en el siglo XXI, se empieza a pensar en mercados. ¿Y a dónde apuntaban los reality shows? Bueno, más que nada a Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica? Porque Latinoamérica tiene uno de los porcentajes más altos, estamos hablando de Brasil, Colombia y Argentina y México, los porcentajes más altos de cirugías estéticas. Y ella dice que para principios de la década las cirugías cosméticas habían aumentado un 69%, el uso del Botox un 509%, lo que es el levantamiento de glúteos, por ejemplo, 132%, y la eliminación de grasa del cuerpo
4000%, para tener una noción de cómo una cosa está anexada a la otra de alguna manera, y que ha generado también los reality shows, dice Sophie Gilbert, ha generado que uno se acostumbre a la mirada de la cámara en la intimidad. Porque primero veíamos a los famosos, el crecimiento de realities como el de Jessica Simpson, como el de Osbournes, los Kardashian, Anna Nicole Smith, todo lo que se emitía por MTV y VH1, de alguna manera nos mostraba la intimidad de los famosos, pero también nos decía de manera muy sutil que para ser famoso hay que ser mirado. Y mientras más se borraba la línea entre el trabajo y la vida privada, entre la mirada pública y la mirada íntima, bueno, uno más famoso era, ¿no? Porque esos eran grandes exponentes de la fama mundial, Paris Hilton. Bueno, entonces, para principios de la década del 2000, eran 12 realities los que se emitían en la televisión norteamericana, y para más o menos 2005 ya eran 250 que se emitían. Y a partir de ahí, bueno, ¿cómo vamos reconfigurando nuestra manera de pensar a la mirada del otro, ¿no? La primera oleada de realities, dice Sophie, nos familiarizó con el concepto del voyeurismo, y ya para este momento que estamos atravesando, todo lo que sea mostrar la intimidad, mostrar lo que hacemos en nuestra vida más privada, puede monetizarse. Y ahí dice, bueno, estamos ante un gran problema. Así que ese es uno de los capítulos de este libro, vuelvo a decir, un libro muy interesante para pensar la época a partir de fenómenos culturales, televisivos, canciones, discos, y la experiencia propia también de la autora, que cuenta cómo ha sido ese primer momento cuando ha escuchado Britney Spears, cuenta cómo era encontrarse con algunos programas de televisión, algunas películas de la época que representaban a las mujeres de cierta manera. No es que juzga tanto el libro cómo se representaba, sino que trata de ordenar un poco la información para que uno pueda tenerla mucho más a disposición. Entonces, elaborar discusiones a partir de eso, y eso es lo que me parece más interesante del libro. Así que nada, lo quería traer hoy para hablar. Por supuesto que voy a seguir hablando de esto a medida que vaya avanzando en los capítulos. Pero me parecía esto, ¿no? Interesante traer la figura de Jenny Cam como la primera exponente de esta tendencia de los realities que fue creciendo con el tiempo, y que hoy ya está mucho más asentada en lo que es la manera de utilizar las redes, ¿no? Estamos tan familiarizados con la intimidad pública que las redes se han convertido en una manera de mostrarnos a nosotros y de que nosotros mismos seamos el producto. Bueno, eso lo vivimos hablando, así que no voy a entrar más en detalles y voy a terminar el video aquí. Gracias por estar del otro lado, se pueden suscribir, pueden recomendar, compartir, hacer lo que quieran, y nos vemos la próxima semana.